Hola, este es mi parcial para la clase de Pentateuco y el tema que he elegido es ¿cuál es el pecado de Sodoma? Para hablar de este tema voy a basarme en el libro Homoerotismo en el mundo bíblico, una perspectiva histórica del teólogo finlandés Martti Nissinen, sobre todo en el capítulo 3 que habla sobre la Biblia hebrea. Y va a tocar el relato de Sodoma y Gomorra, entre otros relatos, pero pues en este video solo hablaré de ese. En el Levítico existe algo llamado el Código de Santidad, que es dado a Moisés después de cruzar el Mar Rojo o el lago de Juncos, que sería la mejor traducción, y dice así: no hagáis como se hace en la tierra de Egipto, donde habéis habitado, ni hagáis como se hace en la tierra de Canaán, a donde os llevo. No debéis seguir sus costumbres. Cumplid mis normas y guardad mis preceptos, comportándoos según ellos. Yo soy Yahvé, vuestro Dios. Dentro de este código de santidad existen dos normas sobre las actitudes sexuales entre personas del mismo género, especialmente hombres. La primera es Levítico 18:22. No te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. Y la segunda es Levítico 20:13. Si un varón se acuesta con otro varón, como se hace con una mujer, ambos han cometido una abominación. Han de morir, su sangre sobre ellos. La toevá o abominación en estos pasajes está en conexión muchas veces con ritos cultuales a otros dioses extranjeros. Dentro del código de santidad vamos a encontrar que el autor de este código va a colocar sacrificios de niños conjunto a estas desviaciones sexuales, lo que hace pensar que el autor lo que quería destacar es esta parte como sagrada, esta parte cultural que existía sobre estas relaciones homoeróticas. En la Biblia vamos a encontrar relaciones entre el homoerotismo y el sexo sagrado. Una de ellas la vamos a encontrar en Deuteronomio 23, 18 y 19. No habrá hierodula entre los israelitas, ni hierodulo entre los israelitas. No llevarás a la casa de Yahvé tu Dios don de prostituta ni salario de perro, sea cual fuera el voto que hayas hecho, porque ambos son abominación para Yahvé tu Dios. Bueno, hierodula o hierodulo son las personas que están consagradas a un dios o a un templo. En hebreo vamos a tener que para la mujer va a estar el término kedesa y para el hombre kades. En este pasaje de Deuteronomio vamos a ver que el término kedesa está asociado a otro término, el cual es zona, que es el de prostitución. Así que va a estar asociado esa persona consagrada al templo con el término de prostitución, lo que va a llevarnos a la conclusión de que estamos hablando de esa prostitución sagrada que había en Israel hasta tiempos antes de Josías en algunos templos. Y en el caso del hombre Kades va a ser el prostituto sagrado. O en algunas traducciones de este mismo pasaje de Deuteronomio vamos a encontrar sodomita. En Segunda de Reyes tenemos lo siguiente: derribó las dependencias de los consagrados a la prostitución que estaban en el templo de Yahvé, en el lugar en que las mujeres tejían mantos para... Este texto es curioso porque fue durante la reforma de Josías, hacia el 620 a.C., cuando se va a empezar como a purificar Israel de las creencias en otros dioses. Dentro del templo de Yahvé también había adoración a otra diosa, Asherá, una diosa de la religión semítica o ugarítica, en la que por ejemplo se tenía sexo enfrente de las estatuas de esta para que diera fertilidad a la tierra. La creencia era que al tener sexo enfrente de ellos se iba a excitar al dios para que derramara pues como esa bendición en la tierra. Este politeísmo vamos a verlo reflejado en los libros de Reyes. Es importante leerlos para entender pues que Israel no surge como una tribu inmediatamente y como un pueblo inmediatamente monoteísta, sino que vamos a encontrar vestigios a lo largo del Antiguo Testamento de que era un pueblo politeísta que pues fue descubriendo ese monoteísmo. Todo esto lo digo para poder asociar dentro del código de la santidad de los dos pasajes de Levítico de que ese homoerotismo está asociado a esa prostitución sagrada. Pero no puedo decir, no puedo concluir
que solamente hace referencia a esa prostitución sagrada. El texto no lo dice, pero es posiblemente una de las referencias que el autor quería prohibir, esa prostitución sagrada en los templos debido a ese politeísmo. Pero pueden haber muchas otras explicaciones. Hay algo súper curioso en la Biblia hebrea, y es que sí se prohíbe el sexo entre hombres, mas no se prohíbe el sexo entre mujeres. Y es curioso, pero eso también tiene un sentido. Es que estamos en una sociedad patriarcal y la mujer como tal, al tener sexo entre ellas, no pueden perder lo que el hombre va a considerar como lo masculino. Al haber una relación homoerótica entre mujeres, ellas no van a perder esa masculinidad, ninguna de las dos. Además, para la época no se concebía que la mujer tuviera un rol activo durante el sexo. Así que pues no había peligro de nada socialmente hablando. Así que la mujer no iba a poner en riesgo la dominación masculina de la sociedad al tener sexo entre ellas. También en el Antiguo Oriente Próximo había una preocupación por los roles de género y su correspondiente práctica sexual. Mas esto no significaba que las prácticas sexuales fueran a dar una orientación sexual particular. Más bien, si eras masculino, tenías ese honor masculino, pues ibas a tener sexo con mujeres, y ya lo vamos a ver a más fondo a continuación. Un ejemplo de esto es las leyes del Asirio Medio, en las que se encuentra que si un hombre violaba a otro, ¿cierto? Este que violaba era castigado con ser violado y además castrado. E inmediatamente cambiaba su orientación o su identidad sexual permanentemente. En Levítico 18:2 y 20:13 encontramos el término miskebe isa, que viene a significar dormir con una mujer o acostarse con ella desde la perspectiva del hombre para penetrarla, y su contrario, miskab sakar, que encontramos referencias a estos términos en Números 31, 17, 18 o en Jueces 21, 11, 12, que va a venir a significar dormir con un hombre desde la perspectiva de la mujer para ser penetrada. En Levítico 18:2 y 20:13, el hombre que es penetrado en una relación anal va a asumir el rol femenino, va a perder ese honor de masculinidad. Así pues, la Toeba tenía que ver más con los límites de género cuando eran transgredidos y los roles mezclados. Bueno, y ahora sí vamos a entrar al relato de Sodoma, pero antes de hacerlo hay que aclarar una cosa. Este relato tiene un género literario, por así decirlo, que lo que quiere resaltar es la virtud de la hospitalidad. Es un relato que posiblemente fue escrito después del exilio y que se nutrió de otros relatos. Por ejemplo, tenemos el relato o el mito griego de Filemón y Baucis. En este relato, Zeus y Hermes bajan a la tierra y van a una ciudad y se hacen pasar como por indigentes. Y ahí empiezan a pedir pues que los acepten en una posada, en una casa cualquiera, para poder descansar y que les brinden alimentos para poder continuar su viaje. Y pues nadie lo hace hasta que por fin llegan a una casa muy normal en la que están Filemón y Baucis, una pareja ya de edad que lo reciben con todo el gusto del mundo y les dan de lo que ellos cultivan. Así que, bueno, en lo que transcurre la conversación, Zeus está muy contento y empieza a rellenar mágicamente su copa de vino. Y obviamente pues Filemón y Baucis se dan cuenta de que están ante unos dioses. Así que deciden matar el único animal que tienen, que es un ganso. Pero Zeus los detiene y les dice que no es necesario, que se sintieron bien atendidos y que antes bien los van a salvar, porque ellos dos van a destruir ese pueblo, esa ciudad, porque no lo recibieron correctamente. Así que llevan a Filemón y Baucis lejos de la ciudad para destruirla, la inundan y finalmente pues en donde estaba la casa de Filemón y Baucis queda un templo, el cual ellos dos quedan cuidando. Esta historia es muy parecida a la de Sodoma. Vemos que hay unos personajes que llegan a una ciudad, buscan refugio y hay una persona que los recibe y finalmente esa persona que los recibe es salvado de la destrucción de esa ciudad. Así que voy a leerles el relato de
Sodoma para poder ver las comparaciones y ya entender cuál es el pecado de verdad de esta ciudad. Los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a su encuentro y postrándose rostro en tierra, dijo: Os ruego, señores, que vengáis a la casa de este servidor vuestro. Hacéis noche, os laváis los pies y de madrugada seguiréis vuestro camino. Ellos dijeron: No haremos noche en la plaza. Pero tanto porfió con ellos que al fin se hospedaron en su casa. Él les preparó una comida, cociendo unos panes enseños y comieron. No bien se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa desde el mozo hasta el viejo, todo el pueblo sin excepción. Llamaron a voces a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que han venido a donde ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. Lot salió donde ellos a la entrada, cerró la puerta detrás de sí y dijo: Por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad, aquí tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca. Pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Pero ellos respondieron: Venga ya, uno que ha venido a avecindarse, ¿va a meterse a juez? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y forcejaron con él, con Lot, de tal modo que estaban a punto de romper la puerta. Pero los hombres alargaron las manos, tiraron de Lot hacia sí, adentro de la casa, cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los dejaron deslumbrados desde el chico hasta el grande, y mal se vieron para encontrar la puerta. Vemos en esta historia muchas coincidencias con la historia de Filemón y Baucis, por ejemplo. Son, en este caso, los dos enviados de Dios, los ángeles. En el caso del mito griego son Zeus y Hermes. Vamos a tener a alguien que los recibe, vamos a tener otros que no los van a recibir bien. Y pues aquí no lo leí completo, pero al final pues Sodoma es destruida, ¿no? En español, según la RAE, sodomía es el acto coital anal y sodomita es aquel que realiza este acto. O sea que tenemos en nuestra cultura, en nuestro pensamiento, una definición ya, un significado y una interpretación ya de este relato, incluso sin haberlo leído antes. Las traducciones de la Biblia han encontrado su lugar dentro de la tradición cristiana, la cual ha resaltado, subrayado el carácter sexual de esta historia de Sodoma, lo cual, pues dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro pensamiento, lo que ha marcado es una forma de ver y de percibir la homosexualidad y al homosexual, la cual creo que podríamos decir que ha sido como mala, ¿no? Pues como este es el pecado de Sodoma, que es la homosexualidad, pues dentro de nuestra cultura podríamos decir que este es un mito fundacional para poder excluir al homosexual. Así es como lo hemos percibido. Por esto es importante analizar y estudiar cuál es el verdadero pecado de la ciudad de Sodoma, que estamos descubriendo que tal vez no sea la homosexualidad. En esta historia vemos que Lot, cuando las personas del pueblo, cuando los sodomitas van por los 2 enviados de Dios, él les ofrece sus hijas vírgenes. Esto es importante porque Lot va a tener en cuenta algo, que es la hospitalidad, esta virtud de ser hospitalario, de tener bien al forastero, va a ser más importante que la virginidad de sus hijas. En Deuteronomio 22, 20 a 21 vamos a ver que un hombre con sus hijas, ellas perdieran la virginidad, iba a ser algo como de pena, ¿no? Iba a ser como algo para su casa muy doloroso, que sus hijas no fueran vírgenes al momento de entregarlas para casarse. Entonces él va a poner por encima de su propio honor la hospitalidad. Vamos a ver que es algo muy sagrado para él. Además, en Ezequiel 16, 49 a 50 nos dice cuál fue el pecado de Sodoma. Este fue el crimen de tu hermana Sodoma. Orgullo, voracidad, indolencia de la dulce vida tuvieron ella y sus hijas. No socorrieron al pobre y al indigente. Se enorgullecieron y cometieron abominaciones ante mí. Por eso las hice desaparecer como tú has visto.
Es importante que en este capítulo 16 de Ezequiel también se van a mencionar los pecados de Jerusalén, y en ellos se van a mencionar algunos de carácter sexual, los cuales son obviados al hablar de Sodoma. O sea que para el autor de este capítulo de Ezequiel, el pecado de Sodoma no se le va a cruzar que es sexual. Mas sin embargo, para Jerusalén sí le va a dar unas puntadas de este carácter. Entonces esto nos dice bastante sobre cuál era el pensamiento y el análisis que hacían sobre esta ciudad en esa época. También tenemos que Jesús, cuando envía a los discípulos y a los apóstoles a predicar, va a hacer una asociación muy clara entre aquellas ciudades, aquellas casas que no los van a recibir bien, con Sodoma. Vamos a tener dos pasajes bíblicos. El primero que les voy a leer es el de Lucas, que es el envío de los discípulos, y el segundo el de Mateo, el envío de los apóstoles. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies. Sabed de todas formas que el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies. Sabed, de todas formas, que el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Lucas 10, 12. Y en el caso de Mateo, en el envío de los 12 apóstoles: si la casa es digna, llega a ella vuestra paz, mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si no se os recibe ni se escuchan vuestras palabras, al salir de la casa o de la ciudad, aquella sacudíos el polvo de vuestros pies. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En estos dos textos vemos cómo Jesús va a asociar el no recibir a los discípulos o los apóstoles con el pecado de Sodoma. El no recibimiento de los apóstoles, de los discípulos, el tratarlos mal, va a ser incluso peor que el pecado de Sodoma. Y es que la transgresión de Sodoma es grave porque ofende a los dos enviados de Dios y por consiguiente al mismo Dios. Y antes de continuar hay que explicar algo, y es que para el pueblo de Israel, en sus inicios, que eran una tribu nómada, ellos van a tener como una pelea casada con las ciudades. Y eso lo podemos claramente en el relato de Caín y Abel. En el relato de Caín y Abel, ellos van a venir a representar dos lugares distintos. Caín va a representar la ciudad y Abel va a representar a los nómadas, esa tribu nómada. Por eso en ese relato de Caín y de Abel, Yahvé va a aceptar el sacrificio de Abel con más gusto que el de Caín. Esto tiene un trasfondo interesante. ¿Y por qué? Como en ese momento los nómadas ven de mala manera la ciudad, la ven como un lugar de perversión, la ven como un lugar peligroso, ante Dios el sacrificio grato es el de la tribu nómada, es el del hombre del campo, el que viaja. El sacrificio bueno a sus ojos va a ser el de Abel. Y es una pelea que está perenne en muchos de los textos bíblicos, y este relato de Sodoma también diría yo que hace parte de esta lucha ciudad y hombre de tribu. Tanto Lot como Abraham van a ser en esta historia a pasar a representar a esa tribu nómada, porque ellos van a recibir bien al forastero, mientras que en la ciudad va a pasar todo lo contrario. Van a intentar subyugar al forastero. Como vimos anteriormente con el término miskebe isá, que era el acostarse con una mujer desde la perspectiva del hombre, ¿cierto? Entonces en este caso es el hombre el que penetra. Esto lo que va a lograr es que aquel que es penetrado en la relación homoerótica va a tomar el rol de la mujer, ¿cierto? Va a tomar ese rol femenino y va a ser rebajado en su condición con respecto a aquel que penetra. Así que en esta sociedad que es patriarcal, el hecho de que toda la ciudad vaya a querer ir y violar a los invitados de Lot va a venir a significar eso, un acto de dominación
un acto de subyugación a estas personas, a estos forasteros. Va a venir a significar que ellos van a mostrar su poderío, les van a dar su lugar en esa sociedad, en esa ciudad. Les van a dejar claro que no son bien recibidos y que los que mandan ahí son ellos y no los forasteros. Bueno, y es que ejemplos de este tipo de dominación hay varios. Por ejemplo, tenemos uno de unas vasijas que nos muestra la victoria de Atenas en el río Eurimedonte hacia el año 460 a.C. En esas vasijas son dos vasijas, vamos a tener, las voy a poner por ahí, supongo. En esas vasijas lo que se va a tener es que a un lado vamos a tener un guerrero pues de Atenas, un guerrero griego, que va a tener su palo en la mano y va a estar persiguiendo en la otra vasija a un guerrero persa para ser penetrado. ¿Esto qué va a significar? Esa dominación, ¿cierto?, del guerrero griego sobre el guerrero persa. Eso es lo que va a significar, que van muy en consonancia con el pensamiento pues, que estamos manejando, con la reflexión. Entonces, este guerrero va a mostrar su dominación sobre este persa penetrando. Lo va a subyugar, lo va a rebajar en su calidad de hombre, de masculinidad, lo va a llevar a ese rol femenino. Y también tenemos otro relato que trata el mismo tema, que es el relato de Set y Horus, un relato egipcio. Brevemente se los voy a contar. En este relato tenemos que Horus se está volviendo muy popular y Set le empiezan a dar celos. Set es el tío de Horus. Y bueno, intenta hacerlo quedar mal, no lo puede lograr. Horus gana más popularidad hasta que finalmente un día Set lo invita a una fiesta, lo emborracha y lo convence pues, de que duerman juntos en una cama. Y ahí Set aprovecha para violarlo, ¿cierto? Pero lo que no se da cuenta Set es que eso también es una artimaña de Horus. Y cuando ya Set se va a venir, lo que hace Horus es recibir el semen en sus manos y guardarlo. No lo recibe dentro de su cuerpo, sino que pues no sé cómo habrá hecho, no estuve ahí, pero lo recibe en sus manos y no al interior de su cuerpo. Al día siguiente, Horus habla con su madre, que no me acuerdo el nombre, y le cuenta lo que pasó y ella pues se enoja mucho y le dice qué hacer. Le dice que se vengan unas lechugas, pues tira su semen en unas lechugas que a Set le gustaban mucho y Set, sin darse cuenta, se las dan de comer. Él se come las lechugas con el semen y posteriormente, frente a todos los dioses, se reúnen y lo que hacen es que bajo un encantamiento o alguna vaina de esas raras que hacían en esa época, hacen que del cuerpo de Set salga el semen de Horus. Entonces, ante todos los dioses quedó como si Horus hubiese sido el que penetró a Set. Entonces, Horus tomó el rol masculino y Set quedó con el rol femenino. En ese momento él le da vergüenza, Set le da vergüenza y se va. Entonces vemos cómo este relato nos muestra esa condición de que esa relación homoerótica no es una relación que da un carácter de orientación sexual, sino que es un carácter de dominación, es un carácter de roles, tiene un carácter diferente. Lo mismo va a pasar en el relato de Sodoma. Aquí no es sobre la homosexualidad, sobre si el pecado es que hayan tenido sexo, quisieran tenerlo con hombres, sino que vamos a ver que el pecado de Sodoma es esa subyugación, es ese no recibir bien a los forasteros. Es que, ¿qué pasa? Dentro de las tribus semíticas, los forasteros eran muy bien recibidos. No les tengo la bibliografía aquí, se me escapa, estuve buscando, pero no la encontré. Las tribus, cuando llegaba un forastero, lo iban a recibir bien y pasaban con ellos, les daban la comida, todo, y tenían para ellos, para la tribu, esa persona cuando salía, ellos tenían como que velar por ella hasta que él hacía del cuerpo la última comida que le hubiesen dado. Entonces era varias horas o hasta un día después de que hubiese salido de la tribu. Para estas personas, para estos clanes, luego ya para estas sociedades tribales, esa hospitalidad es sagrada. O sea, es un mandamiento, pues así como verlo como de Dios. Eso es algo que tiene muy al interior, que no tenían las ciudades. Entonces aquí vamos a ver que el pecado de Sodoma va siendo ese. Bueno,
Como conclusión, vamos a tener que las relaciones homoeróticas en la antigüedad no deben entenderse como hoy las concebimos. El que, por ejemplo, Set intentara violar a Horus no significa que fuera gay como lo concebimos hoy, o que su orientación sexual fuera hacia ese lado, sino que lo que quería era dominar, era poner en vergüenza a Horus, por ejemplo. Lo mismo en el relato de Sodoma, como ya les dije, querían poner en dominación a los forasteros. Así que el pecado de Sodoma no es la homosexualidad, es otra cosa, y me parece que sería interesante resignificar lo que para nosotros en nuestra cultura es sodomita, porque bajo esta interpretación, bajo esta reflexión, yo podría decir que todos hemos sido sodomitas, ya entendiendo el verdadero pecado, cuando no recibimos bien al extranjero, cuando tratamos mal al pobre, al mendigo. Todos hemos sido sodomitas cuando nuestro orgullo de nuestro dinero, de nuestro poder, de lo que podemos conseguir en esta tierra, nos supera y empezamos a tratar mal al otro, a maltratarlo. Entonces, pues sería bueno empezar a cambiar este significado, y también para no usar este relato bíblico como arma de combate contra lo homosexual. No estoy dando un argumento aquí que la Biblia permite la homosexualidad, pero es interesante llegar a este análisis y mirar a través de la Biblia pues cómo se trata este tema, ¿no? Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que saqué al leer el libro de Martin Nissinen es el que no se prohíba la relación homosexual o homoerótica entre mujeres. Me parece interesante que no parezca prohibido. Entonces, pues uno podría decir entonces que está permitido, pero pues tampoco. Pero nos da y nos deja muchas preguntas, ¿no? Bueno, espero les haya gustado. Este es un canal al que no subía hace rato un video, pero bueno, la clase me lo permitió. Suscríbanse, hagan lo que quieran. Y si les gustan videos así, pues me dicen y hacemos más.